Imagina un lugar donde el tiempo se detuvo, un lugar donde cientos de mujeres fueron condenadas a vivir y morir en total aislamiento. Nunca más verían a sus familias, nunca más sentirían el sol en su piel. Un lugar donde la enfermedad era silenciosa y la muerte inevitable. Este lugar existe y su historia te dejará sin aliento. Bienvenidos al convento de Santa Clara en Sucre, Bolivia, un lugar donde más de 300 cuerpos reposan en silencio debajo de sus muros, olvidados por el mundo, pero no por la historia. Durante siglos, las puertas de este convento escondieron uno de los secretos más oscuros de la historia. No era un lugar de retiro voluntario, no. Las mujeres que entraban aquí, en su mayoría primogénitas de familias poderosas, no lo hacían por devoción, sino porque no tenían otra opción. Eran forzadas por sus propias familias a ingresar enclaustradas para siempre, olvidadas y desterradas del mundo exterior. Una vez que esa puerta se cerraba, no había vuelta atrás, ningún contacto con el exterior, ni siquiera en caso de emergencia. El silencio absoluto era la única compañía, junto con las sombras que lentamente empezaban a devorar sus días, semanas, años. La vida dentro del convento no era fácil. De hecho, era una condena. Las mujeres no podían salir bajo ninguna circunstancia, ni siquiera cuando estaban gravemente enfermas o necesitaban atención médica urgente. Las monjas clarisas tenían que curarse a sí mismas con remedios caseros, sin la ayuda de un médico o un dentista, y cuando sus cuerpos ya no resistían, morían, solas, tras esos muros. El convento se convirtió en su tumba. Cuando una monja moría, no había funerales ni despedidas familiares. Su cuerpo era enterrado dentro del mismo convento, en criptas subterráneas que guardan más de 300 cuerpos hasta el día de hoy. Pero la muerte no era el final. Para algunas, era solo el comienzo. Las criptas bajo el convento de Santa Clara guardan un misterio aún más profundo. Más de 300 cuerpos descansan en el silencio. ¿Pero cuántas de estas mujeres murieron antes de tiempo? ¿Enfermas, abandonadas o simplemente olvidadas? Estas criptas no solo guardan cuerpos, guardan secretos que el tiempo ha intentado borrar. Bajo los suelos de este convento hay un espacio sagrado donde yacen en silencio las hermanas fallecidas. Cada vez que una de ellas dejaba este mundo, no se permitía que el exterior supiera. Su cuerpo era bajado a la cripta, donde era depositado sin más ceremonias. No había ataúdes, no había mármol ni nombres grabados, solo el silencio y el polvo que cubría lentamente los huesos. Se dice que algunas de estas almas nunca encontraron la paz. El ambiente dentro de estas criptas es frío, pesado, casi como si las historias de las que nunca se habló quedaran atrapadas en las paredes. Pero, ¿qué sucede cuando el pasado nunca se libera? El convento de Santa Clara fue fundado en 1639, en una época en que las órdenes religiosas eran una forma de control para las familias adineradas. Las hijas primogénitas que no contraían matrimonio eran enviadas a conventos como este, no por elección, sino como un mandato social. El convento se convirtió en una forma de encerrar los secretos de las élites bolivianas. Una vez dentro, esas mujeres quedaban totalmente desconectadas de sus familias, de sus vidas anteriores. Las reglas dentro del convento eran estrictas. El contacto con el exterior estaba prohibido. Los días eran una repetición monótona de rezos, trabajos manuales y penitencias. Las monjas no podían hablar entre ellas sin permiso, y el tiempo parecía desvanecerse en la rutina. El aislamiento no era solo físico, sino también emocional. Las monjas eran olvidadas incluso por sus propias familias. Los familiares dejaban de visitarlas y en muchos casos nunca volvían a tener noticias de ellas. Para las familias era como si esas mujeres hubieran dejado de existir. Las paredes del convento no solo guardan los cuerpos de las monjas que murieron allí, también guardan secretos, leyendas que han pasado de generación en generación. Muchas de las historias cuentan que las almas de las mujeres que sufrieron y murieron en este lugar nunca encontraron paz. Se dice que algunas de ellas aún vagan por los pasillos, atrapadas entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Durante las noches, monjas y visitantes han reportado extrañas apariciones, sombras que se mueven por los corredores, el eco de pasos que resuenan en las criptas vacías y susurros que provienen de las paredes. Algunas personas creen que estas son las almas de las monjas que, tras haber sido olvidadas en vida, también fueron olvidadas en la muerte. Incluso hoy, los visitantes sienten una presencia en estos corredores, una sensación inexplicable de ser observados o de no estar solos. Los ecos del pasado parecen seguir vivos, como si las sombras mismas tuvieran una historia que contar.
En tiempos recientes, arqueólogos y expertos en historia han comenzado a investigar las criptas del convento. Lo que han encontrado allí solo ha añadido más preguntas que respuestas. Cientos de cuerpos sin identificar, enterrados sin un rastro que indique quiénes fueron en vida. No hay registros completos de todas las mujeres que pasaron por el convento, lo que ha llevado a especulaciones sobre cuántas de ellas realmente eligieron esta vida o si fueron forzadas a entrar. Los estudios han revelado que muchas de las mujeres enterradas aquí murieron jóvenes, probablemente debido a enfermedades comunes de la época como la tuberculosis. Sin embargo, algunas muestras óseas sugieren que no todas las muertes fueron naturales. Esto ha llevado a teorías de que algunas de ellas pudieron haber sucumbido a las difíciles condiciones de vida o incluso al abuso físico. Hoy en día, el convento de Santa Clara sigue siendo un lugar cargado de historia y misterio. Abierto al público como museo, los visitantes pueden recorrer sus antiguos pasillos y conocer las historias de las mujeres que alguna vez vivieron y murieron allí. Pero, ¿cuántos de esos secretos aún permanecen enterrados en sus criptas? ¿Cuántas vidas fueron olvidadas para siempre tras esos muros? La verdad completa, quizás nunca la sabremos. Muchos dicen que las paredes de Santa Clara aún guardan ecos de las voces que allí murieron en silencio. Visitantes y monjas actuales han reportado extrañas apariciones, sonidos inexplicables y sensaciones de ser observadas. Algunos incluso creen que ciertas almas nunca abandonaron este lugar. ¿Podrían esos ecos ser los gritos de auxilio de las mujeres que alguna vez buscaron escapar, pero nunca lo lograron? Nombres y fechas escritos en tinta, pero también en el dolor de aquellas que nunca pudieron contar su historia hasta ahora. El convento de Santa Clara aún está en pie. Sus paredes guardan los secretos de siglos de silencio y sufrimiento. Y debajo de sus pisos, en las criptas frías y oscuras, descansan los cuerpos de cientos de mujeres que nunca volvieron a ver la luz del sol. Historias de olvido, enfermedad y clausura eterna. Pero ahora, ¿tú conoces su verdad? ¿Te atreverías a caminar por estos corredores? ¿A entrar en esas criptas donde el pasado nunca ha muerto? El convento está abierto para visitas, pero ten cuidado, porque lo que encontrarás en su interior puede quedarse contigo para siempre. Si alguna vez visitas Sucre, Bolivia, no te olvides de pasar por el convento de Santa Clara. Quizás, en la quietud de sus pasillos, puedas sentir las sombras del pasado y escuchar los ecos de las vidas que aún resuenan en estos muros. Suscríbete a nuestro canal Misterios por Contar para más historias ocultas de la historia que el tiempo ha olvidado. Hasta la próxima.